El día que desembarcaron los Zaltorianos no se parecía a ningún otro. Bajo el claro cielo azul de una cálida tarde de primavera, su elegante nave espacial plateada aterrizó suavemente en medio de Central Park, en la ciudad de Nueva York. Multitudes se reunieron detrás de las barricadas, con una mezcla de asombro y aprensión en sus rostros, mientras los funcionarios del gobierno y el personal militar rápidamente aseguraban el área. El capitán Jack Martin, designado como enlace humano, se acercó a la nave espacial con una mezcla de deber oficial y curiosidad personal. Curiosidad. Su corazón se aceleró cuando la rampa del barco descendió con un silbido, revelando la delegación saltoriana encabezada por su líder, Krell. «Bienvenido a la Tierra», dijo Jack, extendiendo su mano en un gesto de paz. Krill, una figura alta, esbelta y de piel traslúcida, imitó el gesto. «Venimos en paz, Capitán Martin. Somos exploradores ansiosos por aprender sobre su mundo». Jack sonrió aliviado por las pacíficas intenciones. «Tenemos mucho que compartir unos con otros. ¿Comenzamos nuestro intercambio?» Mientras los dos líderes caminaban hacia el área de conferencia preparada, rodeados de medios y seguridad, Jack inició una conversación sobre las diversas culturas e historias de la Tierra. Krell escuchó atentamente. Sus ojos brillantes y sin parpadear absorbieron cada palabra. «Es fascinante», respondió Krell. «En Shathor valoramos el conocimiento por encima de todo. Tu historia es rica y variada. Pero dígame, capitán, ¿qué son esas leyendas de las parcas que he leído en sus archivos de datos? Una cifra así suena formidable». Jack se rió entre dientes al darse cuenta de que el significado cultural podría no traducirse bien. La parca es más un mito o una personificación de la muerte en muchas de nuestras culturas. No es real, solo un personaje de historias utilizadas para explicar el proceso natural de la vida y la muerte. Krell ladeó la cabeza intrigado. ¿Una personificación de la muerte? Interesante. ¿Y este segador cosecha almas? Pues sí, según las historias. Lleva una gran guadaña y viste una túnica oscura que aparece en el momento de la muerte, pero en realidad es simbólico, una forma de afrontar el concepto de mortalidad. Krell asintió lentamente, su expresión era ilegible. Fascinante. No tenemos nada parecido en la cultura saltoriana. Para nosotros la muerte es simplemente una cesación de la vida, no algo personificado. Jack percibió un atisbo de inquietud en la voz de Krell. «Es solo folclore, Krell. Cada cultura tiene sus cuentos. ¿Continuamos a la conferencia? Podemos discutir más sobre nuestros logros científicos». «Por supuesto, Capitán Martín». Krell estuvo de acuerdo, pero el brillo de curiosidad y quizás preocupación permaneció en sus ojos. Cuando entraron al área de conferencias, Jack presentó a Krell a otras figuras clave de la diplomacia y la ciencia, incluida la doctora Emily Harris, experta en estudios culturales humanos, y el general Carter, que supervisa la seguridad. Krell saludó a cada uno con cortés curiosidad, pero parecía preocupado. Jack se dio cuenta de esto y tomó nota mental para aclarar cualquier mala interpretación más adelante. La reunión inicial implicó un intercambio formal de saludos y obsequios que simbolizaban la buena voluntad y la voluntad de aprender unos de otros. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Jack no podía quitarse de encima la sensación de que Krell estaba particularmente atrapado en el concepto de la parca. Parece algo muy extraño en lo que fijarse, especialmente cuando hay tantos otros aspectos de la cultura humana que absorber. Jack no sabía que este inocente malentendido pronto escalaría a una situación mucho más allá de lo que había anticipado, desafiándolo a salvar una división cultural más profunda que la inmensidad del espacio entre la Tierra y Shaltor. Más tarde esa noche, en el ambiente sereno de un salón de las Naciones Unidas diseñado para diálogos informales, Jack y Krell se sentaron con algunos otros delegados para profundizar en los intercambios culturales. La habitación bullía de conversaciones en voz baja iluminadas por el suave resplandor de las luces ambientales. A pesar de la atmósfera relajada, la conducta de Krell había cambiado. El líder saltoriano parecía más contemplativo, casi preocupado. «Capitán Martin, ¿podemos volver a nuestra discusión anterior sobre esta Grim Reaper?», preguntó Krell. Su voz cargaba un peso de seriedad que atrajo toda la atención de Jack. «Por supuesto, Krell», respondió Jack, sintiendo la urgencia en el tono de Krell. «¿Qué te intriga?». Krell se inclinó hacia adelante y sus ojos reflejaron una mezcla de fascinación y aprensión.
En la cultura saltoriana, la muerte es sencilla y carece de misticismo. La idea de que exista una entidad para recolectar almas es bastante inquietante. ¿Cómo ve su gente esta figura como un terror, un consuelo? Jack reflexionó sobre la pregunta, consciente de la sensibilidad cultural necesaria. Varía. Algunos ven al Reaper como un amable guía hacia el más allá, mientras que otros pueden verlo como una figura siniestra. Pero es importante entender que él no es real. Es una figura metafórica que se utiliza para ayudar a las personas a afrontar la idea de la muerte. A su alrededor, otros delegados humanos compartieron historias de sus mitologías culturales con sus homólogos saltorianos. Cada historia hacía eco de temas de vida, muerte y más allá, tejiendo un tapiz del rico folclore de la Tierra. La doctora Emily Harris, que se había unido a la conversación, añadió: piensa en él como un personaje de una historia, muy parecido a los personajes del folclore saltoriano, que simbolizan tus valores o acontecimientos históricos. Creel asintió, absorbiendo lentamente las explicaciones. Veo. Lo que pasa es que un personaje así sería percibido de forma muy diferente en nuestra sociedad. Personificar la muerte de una manera tan vívida podría causar angustia o incluso miedo entre mi pueblo. Jack sonrió tranquilizadoramente. Lo entiendo, Creel, pero déjame asegurarte que la parca no es más que una historia. No es una amenaza para nadie, ni humano ni saltorian. Creel parecía algo tranquilo, pero cuando la reunión llegaba a su fin, silenciosamente solicitó copias de literatura humana sobre estos mitos para estudiarlos más a fondo. Jack accedió, proporcionando archivos digitales de diversos textos y mitos culturales, con la esperanza de fomentar la comprensión y tal vez aliviar cualquier preocupación persistente que Creel pudiera tener. Después de la reunión, Creel se retiró a su habitación sumido en sus pensamientos. Accedió a los archivos digitales que Jack le había proporcionado y comenzó a leer las diversas historias de la parca. Cada historia parecía profundizar su fascinación y, sin querer, su inquietud. Mientras tanto, sin que Jack lo supiera, Creel envió un mensaje cauteloso a su planeta de origen, detallando sus hallazgos sobre la personificación cultural de la muerte en la Tierra. Este mensaje destinado al Sumo Consejo de Saltorian fue interceptado por asesores curiosos y algo ansiosos. El concepto de la parca les resultaba extraño y perturbador, propicio para malas interpretaciones. A medida que los asesores saltorianos discutían el mensaje, su inquietud crecía. La idea de una entidad que recolectaba almas generó temores de una amenaza sobrenatural, una que no estaban preparados para comprender o enfrentar. Los rumores comenzaron a extenderse entre la población saltoriana, alimentados por fragmentos de conversaciones escuchadas y comprensiones incompletas de las mitologías de la Tierra. De vuelta en la Tierra, mientras Jack se preparaba para las sesiones del día siguiente, con la esperanza de profundizar en los intercambios tecnológicos y científicos, no se dio cuenta de la creciente preocupación entre los saltorianos. Su intención de aclarar y desmitificar había plantado inadvertidamente una semilla de ansiedad cósmica que pronto requeriría algo más que garantías diplomáticas para contenerla. Cuando el sol salió sobre la Tierra, iluminando otro día de intercambios diplomáticos, la situación en toda la galaxia era menos serena. El planeta natal de Saltorian, Saltor Prime, estaba lleno de preocupación por los alarmantes mensajes recibidos de Creel sobre la parca. La mala interpretación de esta figura mítica como una amenaza existencial potencial se había filtrado rápidamente a través de varios canales de la sociedad saltoriana. En el gran salón del Sumo Consejo Saltorian, los asesores se reunieron alrededor de una gran mesa ovalada, con expresiones llenas de preocupación. El consejero Vale, un alto asesor conocido por su carácter prudente, se dirigió a la asamblea con tono grave. Esta parca, tal como la describe Creel, podría ser un arma clandestina o un presagio de algún aspecto más oscuro de la civilización humana. Debemos considerar las implicaciones para la seguridad de nuestro pueblo. Otra concejala, Miren, intervino. Su voz estaba teñida de escepticismo. ¿Podríamos estar malinterpretando estos mitos humanos? Después de todo, nuestra comprensión de su lengua y cultura aún es incipiente. Bael sacudió la cabeza y sus antenas se movieron de ansiedad. Hay demasiado en juego como para descartarlo a la ligera. Propongo que adoptemos medidas defensivas y supervisemos más de cerca las actividades humanas.
También puede ser prudente preparar a nuestra gente para un posible encuentro con esta entidad. El consejo estuvo de acuerdo, y pronto se enviaron transmisiones educativas por todo Saltor Prime, advirtiendo a los ciudadanos sobre la parca, aunque en términos vagos para evitar el pánico absoluto. Las transmisiones, sin embargo, tuvieron el efecto contrario, provocando una ola de miedo y especulación entre la población. De vuelta en la Tierra, Jack y Creel continuaron sus discusiones ajenos a los acontecimientos que se desarrollaban. Durante una sesión sobre tecnologías de navegación interestelar, Creel recibió una comunicación discreta de Xaltor Prime. Al leer el mensaje, su tez ya pálida pareció perder color. Jack notó de inmediato la angustia de Creel. «Creel, ¿está todo bien?» «Pareces preocupado». Creel dudó y luego decidió compartir sus preocupaciones. «Capitán Martin, el concepto de la parca ha causado un gran revuelo entre mi gente. El Consejo teme que pueda representar una amenaza que no estamos preparados para comprender o contrarrestar». Jack quedó desconcertado. Una mezcla de confusión y preocupación cruzó por su rostro. «Creel, te lo aseguro, es solo un mito. No hay ningún peligro ante tal figura». Creel asintió lentamente. La tensión era evidente en su postura. Quizás otra explicación detallada podría ayudar. ¿Estaría dispuesto a dirigirse a nuestro sumo consejo a través de un enlace de comunicación? Escucharlo directamente de usted podría aliviar sus preocupaciones. Jack estuvo de acuerdo sin dudarlo. «Por supuesto, Creel. Estaré encantado de ayudar a aclarar cualquier malentendido». Más tarde ese día, Jack se paró frente a una consola de comunicación que transmitía en vivo al Alto Consejo de Saltorian. Explicó en detalle el significado cultural de la parca, enfatizando su papel metafórico en la sociedad humana. La parca no es un ser ni una amenaza. Es una figura simbólica utilizada para representar el concepto de mortalidad y el ciclo natural de la vida y la muerte. A pesar de las garantías de Jack, la semilla del miedo ya se había sembrado entre los saltorianos. Los consejeros expresaron su gratitud por la aclaración, pero solicitaron actualizaciones continuas sobre las prácticas culturales humanas, aún desconfiados de posibles significados ocultos. Al finalizar la transmisión, Creel agradeció a Jack por sus esfuerzos. «Espero que tus palabras calmen la tormenta», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Jack asintió, con una sensación de inquietud instalándose en su estómago. No había previsto que un simple intercambio cultural pudiera convertirse en una crisis diplomática interestelar. Ahora se enfrentaba a la tarea no solo de salvar las diferencias en el entendimiento, sino también de sofocar un miedo infundado que amenazaba con fracturar la frágil relación entre la humanidad y los saltorianos. A medida que las noticias de la amenaza de la parca circulaban por todo Saltor Prime, no pasó mucho tiempo antes de que otras comunidades interestelares se enteraran del peligro percibido. Entre ellos estaban los Vrox, una especie militarista con un historial de explotación de vulnerabilidades en sus sistemas vecinos. Los líderes de los Vrax vieron una oportunidad en la esfera saltoriana. El comandante Borx, un estratega de alto rango de Vrax, convocó una reunión clandestina con los comandantes de su flota. La habitación débilmente iluminada zumbó con anticipación mientras Bork delineaba su plan. Su voz era un gruñido bajo. «Los saltorianos están distraídos y temerosos de un mito humano. Esta confusión es nuestra apertura. Escalaremos su miedo hasta convertirlo en caos. Construiremos nuestras naves y drones para que se parezcan a esta parca humana, con diseños esqueléticos oscuros. Atacaremos las colonias exteriores de Saltorian, haciéndose pasar por la encarnación de su miedo», continuó Vorx, desvelando modelos de las naves modificadas diseñadas para invocar la espeluznante imagen de la parca. De regreso a la Tierra, el capitán Jack Martin permaneció en estrecho contacto con Creel, intentando promover el entendimiento cultural entre sus pueblos. Sin embargo, los saltorianos estaban cada vez más preocupados por las estrategias de defensa contra la amenaza mítica. Su atención se desvió del intercambio pacífico que inicialmente habían buscado con la humanidad. Creel, ahora bajo una inmensa presión por parte de su consejo y de la población, comunicó a Jack el creciente malestar de su pueblo. «Capitán Martin, mi gente está agradecida por sus garantías, pero el miedo ha echado raíces. Estamos fortaleciendo nuestras defensas y manteniendo una vigilancia atenta». Jack, preocupado por la situación que se estaba desarrollando, se reunió con su equipo.
incluidos la doctora Emily Harris y el general Carter. Necesitamos encontrar una manera de demostrar que esta parca no es más que un mito. Si los saltorianos continúan por este camino, podrían provocar un conflicto innecesario o, peor aún, volverse vulnerables a amenazas reales, afirmó Jack. Emily sugirió que tal vez podríamos organizar un simposio cultural invitando a líderes de varias civilizaciones alienígenas a la Tierra. Podemos utilizar esta plataforma para disipar mitos y compartir verdaderos significados culturales directamente. Mientras tanto, los Vracs lanzaron su primer ataque encubierto. Los esqueléticos barcos oscuros descendieron sobre una remota colonia agrícola saltoriana. Como habían previsto, la aparición de los barcos provocó oleadas de terror en la colonia. Los celtorianos, convencidos de que estaban siendo atacados por la propia parca, enviaron señales de socorro por todo su imperio. La noticia del ataque provocó un pánico generalizado en Saltor Prime. Krell contactó inmediatamente a Jack con voz tensa. «Capitán, hemos sido atacados por lo que parece ser su parca. Las descripciones coinciden exactamente con el mito». «¿Cómo explicas esto?», Jack, atónito y confundido, respondió. «Krill, eso es imposible. Debe ser un malentendido, o alguien está manipulando el mito para incitar al miedo. Danos tiempo para investigar esto». Decidido a descubrir la verdad y evitar una escalada, Jack coordinó con los sistemas de monitoreo espacial de la Tierra para rastrear cualquier actividad inusual de naves espaciales en territorios saltorianos. Al mismo tiempo, siguió adelante con los planes para el simposio cultural, con la esperanza de que pudiera servir como contrapeso al miedo y la confusión que se estaban extendiendo. Había mucho en juego y el tiempo se acababa. Jack necesitaba exponer el engaño de los Vaux antes de que los saltorianos, impulsados por el miedo, tomaran medidas drásticas que podrían iniciar una guerra basada en sombras y mitos. Con la situación empeorando rápidamente, el capitán Jack Martin intensificó sus planes para el simposio cultural. Esperaba que no solo aclarara los malentendidos sobre la parca, sino que también descubriera cualquier manipulación por parte de otras razas alienígenas. Mientras tanto, trabajó incansablemente para investigar los recientes ataques a las colonias saltorianas. El general Carter y la doctora Emily Harris ayudaron a Jack a organizar el simposio, invitando a delegados de múltiples comunidades interestelares, incluidos los saltorianos y representantes de planetas neutrales que podrían mediar en las discusiones. El evento se iba a celebrar en las Naciones Unidas, transformadas en un centro de diplomacia intergaláctica. Paralelamente, Jack coordinó con los sistemas de monitoreo espacial de la Tierra, utilizando su avanzada tecnología satelital para rastrear las misteriosas naves de la parca. Después de varios días tensos de vigilancia, capturaron imágenes de los barcos atacando otro puesto avanzado saltoriano. Los barcos no llevaban marcas de ninguna civilización conocida, especialmente humana. «Mira el diseño», es teatral, amenazador. Su objetivo es incitar al miedo en lugar de un combate práctico, señaló Jack durante una sesión informativa con su equipo. Eso es consistente con la guerra psicológica, no con una entidad real, añadió Emily, analizando las imágenes. Alguien está explotando intencionalmente los temores de Saltorian. Jack asintió y sus sospechas aumentaron. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. General, ¿podemos mejorar la vigilancia de estas coordenadas? Si estos barcos vuelven a aparecer, quiero rastrearlos hasta su origen. El general Carter estuvo de acuerdo y puso a su equipo a trabajar para mejorar sus capacidades de seguimiento. Mientras tanto, el simposio comenzó con delegados de toda la galaxia reunidos en un gran auditorio, repleto de idiomas variados y adornado con símbolos de paz de numerosos mundos. Krill llegó visiblemente estresado, pero con la esperanza de que el simposio aportara claridad. Jack lo saludó calurosamente y le aseguró al líder Saltorian que estaban cerca de descubrir la verdad detrás de los ataques. A medida que avanzaba el simposio, subieron al escenario expertos en relaciones xenoculturales, quienes compartieron ideas sobre el simbolismo de la muerte en diferentes culturas y resaltaron la naturaleza no literal de muchos de esos mitos. Cuando llegó el turno de Jack, habló apasionadamente sobre los mitos de la Tierra, incluida la parca. La parca simboliza una parte natural de la vida, la muerte en nuestra cultura.
No es un ser al que temer, sino un concepto que nos ayuda a afrontar la pérdida y la mortalidad. Lo que se ha descrito en sus ataques no representa nuestros valores ni nuestras enseñanzas. El público escuchó atentamente y muchos asintieron y entendieron. Sin embargo, el gran avance se produjo cuando uno de los técnicos de vigilancia llegó corriendo con noticias urgentes para Jack. «Capitán, hemos rastreado los barcos. Están regresando a un sector controlado por el Vrax». Jack aprovechó el momento para dirigirse a la asamblea. «Damas y caballeros, acabamos de obtener pruebas de que los ataques han sido orquestados para parecerse a la mítica parca por fuerzas del sector Vrax. Esta no es una amenaza sobrenatural, sino un intento calculado de manipular y sembrar el miedo entre nosotros». La revelación causó revuelo entre los delegados y muchos se voltearon para ver la prueba que el equipo de Jack mostraba en las pantallas alrededor de la sala. Krill, aliviado pero conmocionado, agradeció a Jack su dedicación a la verdad y la paz. Con la amenaza real expuesta, el simposio cambió de enfoque y discutió formas de combatir la desinformación y el alarmismo en la galaxia. La iniciativa de Jack no solo había evitado una posible guerra, sino que también había fortalecido la posición de la Tierra como mediadora y pacificadora entre las estrellas. Con las tácticas engañosas de las rocas expuestas, la atmósfera en el simposio cambió palpablemente. Jack Martin, apoyado por su equipo y nuevos datos, se encontró en el centro de intensas discusiones interestelares. La asamblea fue una mezcla de indignación y alivio, pero todos estaban unidos por una determinación renovada de defender la verdad y la paz en todas las civilizaciones. Krill, visiblemente tranquilizado por las revelaciones, se acercó a Jack con una mezcla de gratitud y preocupación. «Capitán Martin, su compromiso de descubrir la verdad ha evitado un grave error de juicio de nuestra parte. Estamos en deuda contigo. ¿Cómo podemos ayudar a garantizar que tales manipulaciones no vuelvan a ocurrir?» Jack asintió, apreciando la oferta de Krill. «Gracias, Krill. De cara al futuro, necesitamos un sistema sólido para verificar las amenazas y comunicarnos de manera más transparente entre especies y fronteras. Debemos construir una coalición dedicada a la prevención de la desinformación y las políticas impulsadas por el miedo». La propuesta resonó entre los delegados y condujo a la formación de un Comité Interestelar de Verdad y Transparencia, el ITTC. Jack fue elegido presidente inaugural, un papel que aprovecharía sus habilidades diplomáticas y su compromiso con la paz. Mientras tanto, el general Carter inició una operación encubierta para rastrear los barcos de Virok hasta su origen y reunir más pruebas de su participación en la etapa de impuestos. La operación, llevada a cabo por un equipo mixto de fuerzas alienígenas humanas y aliadas, los llevó a las profundidades de un sector conocido por su anarquía, donde las rocas habían establecido una base oculta. A medida que se acercaban a la base, el equipo se preparó para una posible confrontación. A los Viroks, conocidos por sus tácticas agresivas, no les gustaría que los rastrearan. Sin embargo, el elemento sorpresa estuvo de su lado. El equipo se infiltró con éxito en la base, capturando datos críticos e incluso algunos comandantes Viroks en el proceso. Los interrogatorios revelaron que los líderes de Vrak habían planeado los falsos ataques de la parca como un medio para desestabilizar regiones y expandir su control con el pretexto de brindar protección contra amenazas míticas. Con pruebas sólidas en la mano, Jack convocó una sesión de emergencia del ITTC y presentó los hallazgos a la comunidad interestelar. La evidencia era irrefutable, y las acciones de los Vrox fueron condenadas universalmente. Se propusieron sanciones contra ellos y se implementaron medidas de protección para proteger a las civilizaciones vulnerables de tácticas similares. La sesión del Consejo celebrada en la Tierra se transmitió a varios planetas, mostrando el frente unido del ITTC y su compromiso de salvaguardar la galaxia del engaño y la manipulación. Al concluir la sesión, Jack y Krill tuvieron una conversación privada en la que reflexionaron sobre los acontecimientos que se habían desarrollado. Krill expresó el cambio de perspectiva de su pueblo. «Capitán, este incidente nos ha enseñado mucho sobre el miedo y las sombras que puede proyectar. Debemos esforzarnos por iluminar nuestros caminos con verdad y cooperación». Jack estuvo de acuerdo, sintiendo una profunda sensación de logro y responsabilidad. «En efecto, Krill,
Asegurémonos de que esta coalición sirva de faro para quienes buscan manipular y dividir. Juntos somos más fuertes y más sabios. Una vez evitada la crisis y adoptadas nuevas medidas de protección, la galaxia miraba hacia un futuro más seguro. El IFST, bajo el liderazgo de Jack, siguió creciendo, atrayendo a más civilizaciones ansiosas por participar en esta nueva era de transparencia y cooperación. De vuelta en la Tierra, se celebró el papel de Jack como pacificador. No solo había evitado una guerra potencialmente catastrófica, sino que también había establecido un legado de diplomacia y verdad que guiaría a las generaciones futuras. El mito de la parca, que alguna vez fue fuente de incomprensión y miedo, se había convertido en un catalizador para la unidad y la búsqueda de la paz a través de las estrellas. Después de la formación del Comité Interestelar de la Verdad y la Transparencia, ITTC, y la resolución de la crisis provocada por el engaño del Vrax, las galaxias entraron en un período de nueva estabilidad y cooperación. Jack Martin, como presidente del IFST, trabajó incansablemente para fomentar un entorno de apertura entre las comunidades interestelares. En la Tierra, se convocó una gran conferencia que reunió a líderes y delegados de todo el espacio conocido para ratificar la Carta de Cooperación Galáctica. Este documento histórico tenía como objetivo solidificar los principios de verdad y respeto mutuo que defendía el IFST. Jack se paró en el podio dirigiéndose a la diversa asamblea. Damas y caballeros, seres de todos los mundos, hoy marca un momento histórico para todas nuestras civilizaciones, comenzó Jack. Su voz resonó en el vasto salón. Juntos no nos limitamos a redactar un tratado. Estamos forjando un futuro donde el engaño y el miedo ya no nos separan, sino donde la transparencia nos acerca. Creel, en representación de los saltorianos, fue uno de los primeros en firmar la carta. Su respaldo fue significativo y simboliza un cambio importante en la forma en que su pueblo veía las relaciones interestelares. Hemos aprendido una dura lección, admitió Creel en su discurso, que las sombras de la ignorancia solo pueden disiparse con la luz del entendimiento. Nos comprometemos con este nuevo camino junto a nuestros amigos y vecinos. A medida que otros líderes lo siguieron, firmando cada uno de los estatutos y compartiendo palabras de compromiso, una sensación de propósito colectivo llenó la sala. Los medios de comunicación de múltiples mundos transmitieron el evento en vivo, asegurando que cada rincón de las galaxias entendiera el significado de lo que se estaba logrando. En Celtor Prime, el impacto del trabajo del IFST y la desacreditación del mito de la parca condujeron a un renacimiento cultural, lo que despertó el interés en los mitos y realidades de otras civilizaciones. Esta curiosidad fomentó una aceptación más amplia de culturas externas, que anteriormente podrían haber encendido miedo o sospecha. Mientras tanto, Jack se centró en la siguiente fase de la misión del ITTC, programas educativos que se ejecutarían en todos los planetas miembros, enseñando no solo sobre los peligros de la desinformación, sino también sobre la importancia de la empatía cultural. Estos programas fueron diseñados para prevenir conflictos futuros provocados por malentendidos o sembrar miedo. En un nivel más táctico, el IFST estableció un equipo de respuesta rápida encargado de investigar cualquier signo de subterfugio o manipulación en las comunicaciones interestelares. Esta unidad, dirigida por el general Carter, operaba desde una instalación de última generación en la Tierra, equipada con lo último en tecnologías humanas y alienígenas. A medida que avanzaba el año, la eficacia de estas iniciativas se hizo evidente. Disminuyeron los incidentes de conflicto debidos a información errónea y las disputas se resolvieron con mayor frecuencia mediante el diálogo facilitado por mediadores del IFST. Una noche, mientras Jack caminaba por los jardines de las Naciones Unidas, reflexionó sobre el viaje desde el primer contacto hasta esta nueva era de paz. El camino estuvo plagado de desafíos, pero el resultado dice mucho sobre el potencial para la unidad y la diversidad. Capitán Martín, Creel se acercó a él, sus pasos silenciosos sobre la blanda tierra. He estado reflexionando sobre nuestro viaje. Del miedo a la amistad, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando elegimos comprender en lugar de asumir. Jack sonrió y le dio una palmada a Creel en el hombro. Bien dicho, Creel. Se trata de construir puentes, a veces con los materiales más improbables.
Mientras permanecían mirando las estrellas, una sensación de logro y esperanza para el futuro llenó sus corazones. La galaxia era enorme y los desafíos siempre estarían ahí. Pero mientras se aferraran a los principios del IFCT, podrían afrontarlos juntos. Este nuevo orden galáctico no se trataba solo de mantener la paz. Se trataba de nutrir una comunidad que prosperara gracias al respeto y la comprensión mutuos. Varios meses después del establecimiento de la Carta de Cooperación Galáctica y el funcionamiento efectivo del Comité Interestelar de la Verdad y la Transparencia, la galaxia se encontró en un periodo de paz y colaboración sin precedentes. Jack Martin, aclamado como una figura fundamental en esta nueva era, continuó liderando el IFCT con un enfoque en la construcción proactiva de la paz y el intercambio cultural. Mientras Jack se preparaba para la cumbre anual del IFCT, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La alguna vez temida parca se había transformado de un símbolo de muerte a un catalizador de unidad y comprensión. Esta transformación no fue solo un testimonio del poder del diálogo, sino también un recordatorio de las responsabilidades que conlleva el liderazgo interestelar. A la cumbre celebrada en una estación espacial neutral que orbita la Tierra, asistieron delegados de cientos de sistemas planetarios. Jack inauguró la cumbre con un discurso de apertura destacando los éxitos del año y los desafíos futuros. Hemos recorrido un largo camino desde los días del miedo y los malentendidos, comenzó, y su voz resonó en el vasto auditorio. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Debemos permanecer vigilantes contra las fuerzas de la división y la desinformación. A lo largo de la cumbre, talleres y paneles discutieron varios aspectos de las relaciones interestelares, incluida la integración de civilizaciones emergentes en la comunidad galáctica, el papel de la tecnología en el mantenimiento de la transparencia y la preservación del patrimonio cultural en medio de una creciente homogeneidad. Una de las sesiones más destacadas fue dirigida por la doctora Emily Harris, quien encabezó un programa de sensibilidad cultural que se había convertido en una piedra angular del alcance educativo del IFCT. Al comprender los mitos y leyendas de cada uno, apreciamos nuestros puntos en común y respetamos nuestras diferencias, explicó ante una sala llena de atentos delegados. Mientras tanto, Krill compartió sus experiencias en Selthor Prime, donde la desacreditación del mito de la parca había llevado a un cambio social más amplio. Solíamos temer lo que no entendíamos. Ahora buscamos entender lo que tememos, afirmó Krill, y su mensaje resonó entre muchos de los asistentes. Al concluir la cumbre, Jack y los demás líderes firmaron varios tratados nuevos destinados a mejorar el intercambio tecnológico y la colaboración económica, sentando las bases para un futuro en el que ninguna civilización tendría que temer a otra injustamente. Después de la cumbre, Jack se tomó un momento de tranquilidad para contemplar las estrellas desde la plataforma de observación de la estación espacial. La inmensidad del espacio, que alguna vez fue un telón de fondo para el conflicto y el miedo, ahora parecía prometer infinitas posibilidades de descubrimiento y amistad. El general Carter se unió a él con expresión igualmente contemplativa. ¿Crees que alguna vez superaremos toda la política y el miedo y realmente lograremos que algo dure aquí?, preguntó. Jack sonrió sin dejar de mirar las estrellas. Ya hemos empezado, Carter. Cada historia compartida, cada mito desmentido y cada mano extendida en amistad nos acerca a esa realidad. El legado de la parca no se trata de la muerte. Se trata de lo que hacemos en respuesta al miedo, y creo que estamos en el camino correcto. Con las galaxias más interconectadas que nunca, el trabajo del IFCT siguió evolucionando. Jack sabía que la paz no era simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia activa de la comprensión. Al regresar a sus deberes, llevaba consigo un renovado sentido de propósito, listo para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera deparar, guiado por los principios de verdad y cooperación que los habían llevado a todos hasta aquí. El legado de la parca, que alguna vez fue un presagio del miedo, ahora se presenta como un faro de cuán trascendentales y transformadores pueden ser el coraje y la curiosidad humanos. Fue un recordatorio de que incluso los mitos más oscuros pueden conducir a la luz, y que en la vasta extensión de la galaxia,
la humanidad podría ayudar a abrir el camino hacia un futuro compartido más brillante.